Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien en el Señor? Claro, como siempre decimos, no faltan dificultades, algunos problemas, pero el Señor siempre está a nuestro lado para ayudarnos y bendecirnos, ¿no es cierto? Qué maravilloso nuestro Dios, que siempre está con nosotros, nunca nos deja, siempre nos alienta. Esta mañana permítanme compartir con ustedes una nueva serie, ya que estamos en el mes misionero. Vamos a hablar de misiones. Y vamos a la palabra precisamente donde Dios quiere hablarnos el día de hoy, en el libro de Hechos, siempre en Hechos, el libro que estamos estudiando. Vamos al libro de Hechos capítulo 10, por favor. Hechos 10, verso 28 al 35. Dice la palabra del Señor, si lo tienen todos, por favor. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Oramos, por favor. Señor, queremos que esta palabra tuya hoy salte para vida eterna. Hoy salte para transformar nuestra forma de pensar, nuestro andar, nuestro carácter. Señor, para eso está tu palabra, para que no vuelva vacía, sino que traiga resultados en nuestra vida. Por eso pedimos, Padre, hoy pedimos que tu Espíritu Santo pueda hacernos entender, que pueda aplicar esta palabra tuya a nuestra mente, a nuestro corazón, de tal manera que podamos, Señor, entenderla y obedecerla pronto. Háblanos, Dios, háblanos respecto a los prejuicios el día de hoy, Señor. Ayúdanos y bendícenos, por favor. Nos dejamos a la guía, a la instrucción, al poder del Espíritu Santo, para que hoy tu palabra pueda hallar cabida en nosotros y ser obedecida pronto en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Derribando los prejuicios en las misiones. Derribando los prejuicios en las misiones. Este capítulo 10 de Hechos, en toda su extensión, del versículo 1 al versículo 48, en toda su extensión, de veras es vital para nosotros como iglesia. Lo fue en aquel tiempo y lo sigue siendo ahora para nosotros como cristianos. Porque este capítulo registra el cómo la salvación llegó a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no son judíos. En la concepción judía había dividido el mundo en dos: los gentiles y los judíos. Es decir, todos los que no eran judíos eran gentiles para ellos. Así que registra cómo la salvación llegó a los gentiles. Porque vemos a Pedro, este personaje, uno de los personajes centrales aquí,
que habiendo recibido las llaves del reino de los cielos, que Dios le dijo, a ti te daré las llaves del reino, ¿se acuerda? Este hombre, usando la llave, abrió la puerta de la fe para los judíos en Hechos 2, de los samaritanos en Hechos 8, y ahora en este capítulo 10 abre la puerta a los gentiles a la fe. Los acoge, los recibe en la iglesia de Cristo. Pero lo curioso del caso es que esto sucedió después de 10 años desde que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés. Después de 10 años. ¿Qué sucedió? Si Jesús les había dado este mandamiento de Mateo 28, 19 y 20, ¿se acuerda? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, enseñándoles, predicándoles el evangelio, etc. Sin embargo, pasaron 10 años donde ellos solamente hablaban el evangelio a los judíos. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba pasando en el corazón y por la mente de estos apóstoles, de estos cristianos judíos en aquel tiempo? ¿Sabe qué pasaba? Lo que pasaba es que en sus corazones, en sus mentes, había prejuicio. Había prejuicios. Prejuicios que impedían que ellos pudiesen extender el evangelio a todas las personas. ¿Y qué es el prejuicio? Vamos rápidamente. ¿Qué es el prejuicio? Esta palabra proviene del latín allá prejuidicium, o juzgado de antemano. Es una opinión preconcebida o anticipada acerca de una situación, sin conocer los elementos suficientes para convalidarla. Para que lo entienda un poquito mejor, siguiente cuadro, por favor. Es decir, que implica la formación previa de un juicio o concepto anticipado. El prejuicio es una especie de actitud hostil, por eso subrayo eso. Actitud hostil o etiquetación negativa que hacemos de alguien de quien presumimos las mismas cualidades que tienen otras personas de su grupo de pertenencia, ya sea por cuestiones de raza, religión, ideología, sexo, edad. La actitud hostil o prejuiciosa suele aflorar a la conciencia involuntariamente o bien con claras intenciones de menoscabar al otro en su autoestima. Los prejuicios siempre van a tender a lo negativo. Algo que aflora de repente en la conciencia, en los pensamientos, cuando miramos a una persona, cuando percibimos a una persona, nos hacemos juicios adelantados de esa persona, bien o mal, para bien o para mal. El detalle es que los prejuicios siempre afloran en nuestra conciencia, en nuestra vida. Por ejemplo, ¿lo perdiste, amigo? Déjalo ahí. Cuando hablo de raza, no me junto con este cholo porque yo soy blanco. No me junto con este morenito porque los negros son maldecidos por Dios. Perdóname los morenos. Pero he escuchado esa expresión dura. De verdad que sí. Y tengo problemas con la gente de provincia. No aguanto sus polleras, los colores que usan. Discriminación, prejuicio, racial. ¿Pero qué más? Habla de religión. Yo tengo la verdad y tú no la tienes, por tanto eres más pecador que yo. Y creemos que aún los ateos, la gente que no tiene o no comparte nuestra fe, son más pecadores que nosotros. Pero no nos damos cuenta que también es un prejuicio. No todos son así. Si hablamos, por ejemplo, de ideología, hermanos, hay gente que tiene ideologías. Por ejemplo, ¿qué pensamos de los amigos homosexuales?
los que han elegido esa tendencia, ese caminar. ¿Qué pensamos de ellos? ¿Nos juntamos con ellos? ¿Los discriminamos? ¿Realmente somos homofóbicos contra ellos? No digo que estamos aprobando su conducta. Lo que estoy diciendo, si tenemos amigos, para mostrarles que les amamos de todas maneras, ¿no es cierto? Y nuestra amistad debe hablarles del Evangelio de Cristo. El asunto es que también somos, de una otra manera, discriminatorios con ellos también. ¿Y qué decir, por ejemplo, del sexo, por ejemplo? Hablando de mujer y varón. No, la mujer es menos que los hombres. El machismo habla mucho sobre eso. Creer que el varón es mejor que la mujer, porque la mujer es más débil, porque cayó en el huerto del Edén, fue más seducible por el diablo, y por ese motivo la mujer es de segunda categoría. El hombre es mejor. Falso. Discriminación. Prejuicio. Pero qué decir, hermanos, de la edad. Atención jóvenes, atención adolescentes, que dicen a los padres: no, tú eres chapado a lo antigua. Yo que manejo mi iPad, tiene mucha tecnología, yo navego muchas horas en internet, tengo la información más que tú en tu tiempo, así que, ¿qué me vas a enseñar tú a mí ahora? Estamos discriminando a los padres y a los adultos, porque creo que ya sé. Los jóvenes de ahora piensan que saben más que los padres de la antigüedad. ¿No es así? Discriminación, hermanos. Prejuicios. Y podemos hablar de muchos otros más. El asunto, hermanos, es que se convierte en una actitud hostil. Nos molesta. Y podemos hablar mucho del concepto, pero valga con esto para entenderlo. Pero le digo algo, en este capítulo 10, en todos los 48 versículos, Dios está acabando con los prejuicios. Que Dios tuvo que acabar con ellos porque era un gran impedimento para la unidad del cuerpo de Cristo primero, pero también para la extensión del Evangelio. Porque ellos eran tan prejuiciosos con la gente gentil que no les permitía hablar del Evangelio, no les permitía obedecer el mandamiento de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las etnias. Era un impedimento grande. Dios en este capítulo trajo abajo, derribó realmente los prejuicios en la mente y el corazón del apóstol Pedro y de los demás. Así como hoy quiere el Señor también derribar de nosotros todo prejuicio que todavía está alojado en nosotros. Así que vamos a ver cómo lo hizo el Señor. Pero en primer lugar hablemos los prejuicios de Pedro. Los prejuicios de Pedro. Pedro, digo esto en primer lugar, siendo un hombre influyente entre los apóstoles, un hombre maduro que estaba madurando y profundidad en espiritual, un hombre muy piadoso que oraba a Dios 3 veces al día, que anduvo, escuchó y vio a Jesús, que vio los milagros, a quien Dios le dio las llaves del reino para abrirla, como le mencioné. Pero este hombre, sin embargo, era Pedro, era un hombre débil, un hombre también que necesitaba aprender, un hombre sumido en su cultura, un hombre también que era frágil, que tenía hambre, que tenía sed como usted y como yo, un cristiano sincero. Pero ¿sabe qué? Todavía tenía prejuicios. Todavía tenía prejuicios. Y lo digo, mis hermanos, porque no podemos decir nosotros que conocemos ahora la revelación completa, porque yo no tenía la revelación completa. No podemos decir: discúlpeme, pastor, pero de esa agua prejuiciosa no he de beber. Yo no puedo decir eso, porque todos, de una u otra manera, tenemos prejuicios. Siempre nos asaltan en la conciencia, en los pensamientos, prejuicios contra alguien.
contra algo. Siempre la cosa es cómo lo tratamos. ¿Cómo lo tratamos nosotros? ¿Cómo lo estamos considerando? Porque hay personas que dicen, no, pastor, yo no soy prejuicioso, prejuiciosa. Le digo, mi hermano, mi hermana, por más edad que tenga en la vida cristiana, por más años, por más conocimiento que podamos tener como cristianos, todos tenemos en cierta medida prejuicios. Necesitamos combatir. Necesitamos que Dios también, como a Pedro y los discípulos, pueda traerlos abajo, derribarlos. Pero vamos rápidamente. ¿Qué prejuicios tenía Pedro? Bueno, letra A. Tenía prejuicios raciales y religiosos. Pedro, a pesar de ser un gran siervo de Dios, todavía estaba sumergido en los prejuicios del pueblo judío. Esto embargaba, mis hermanos, su corazón, su alma. ¿Y sabe lo que dice en su primera exposición a un gentil? Versículo 28 le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Vaya, qué tal manera de predicar en la homilética, hermano. No hubo otra manera de introducir el evangelio. Les dijo prácticamente, ¿saben qué? Aquí estoy bastante un poco incómodo tratando de asimilar todo porque ustedes son inmundos y yo estoy aquí porque, bueno, ya el Señor me ha mandado, ¿no es cierto? Pero lo interesante del caso es que era necesario porque, como dice el mismo texto, dice, 28, vosotros sabéis cuán abominable, vosotros sabéis, efectivamente. Ellos nunca habían visto a un judío entrar en una casa de un gentil. Peor todavía en la casa de Cornelio, que era soldado romano, un opresor de su nación, y gentil todavía. Y peor, inmundo. Según el concepto y el prejuicio de Pedro. Así que habían dos razones para estar prejuiciado. Dos razones. La primera, una razón ceremonial y religiosa. Mire, los judíos, el pueblo de Dios, había sido enseñado por Dios en sus leyes y costumbres espirituales diferentes a los otros pueblos de la tierra. Les había sido enseñado leyes y costumbres de su religión que los juntaba, los aglutinaba como nación, que los protegían de otras creencias extrañas y mantenían su identidad como pueblo, como nación. Así que Pedro había nacido y había sido formado bajo esos criterios religiosos de leyes y costumbres estrictas de su religión. Él estaba ahí sumergido. Por ejemplo, les había sido enseñado a ellos y a él guardar el sábado. También había aprendido la centralidad del templo. Allí mora la presencia de Dios, lugar sagrado, había que visitarlo, etcétera, etcétera. Mucha reverencia al lugar de Dios, al templo de Dios. Pero también prohibía el matrimonio mixto con gentiles. Ustedes no pueden casarse con ningún extranjero, con ningún gentil, con uno que no sea judío, judía. Miren ustedes. También había aprendido lo que es la adoración y la limpieza. Eran muy estrictos en la limpieza. No podían ellos comer sin lavarse las manos. No podían entrar al templo sin bañarse. La limpieza era muy importante, la adoración a Dios muy importante. Pero también había aprendido la dieta estricta. Es decir, de qué animales comer y qué animales no comer. Levítico 11, Dios les dio esa instrucción. Tenía un propósito de mantenerlos puros de las tradiciones paganas de alrededor. Y Dios les dijo, no comeréis animales que tengan pezuña, ¿no? Ni cerdo, etcétera, porque es abominación. Así que, mis hermanos, debido a que los gentiles, es decir, los romanos en aquel momento,
sí comían sin problema su cerdo, ¿ah? Sí comían su chicharrón, con su cebollita, con su yuquita, ¿qué se habrá sido? Sí comían sin problema, animales sacrificados a los ídolos, ellos comían sin problema. Pero ¿sabe qué? Precisamente porque comían animales inmundos, ellos no querían ni tocar al gentil, porque tú eres un inmundo, te has contaminado con lo inmundo. Así que ni tocarlo. Si por necesidad tenían que buscar sus servicios y lo tocaban, ellos tenían que lavarse la mano varias veces. Y tenían que un ritual para santificarse, entre comillas, limpiarse otra vez de aquella inmundicia, entre comillas. Ceremonial y religiosamente se contaminaban ellos. La segunda razón es que ellos habían entendido mal el plan de Dios en las Escrituras. Los judíos, mis hermanos, habían mal entendido y mal interpretado lo que el Señor había dicho. Dios tenía un propósito para ellos y lo habían mal interpretado. No se dieron cuenta que Dios los había fundado con el propósito de que fueran su pueblo, de que fueran sus testigos, fueran sus misioneros, para compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. No entendieron eso. Más todavía, les otorgó su palabra, la Biblia, la Torá. Le entregó la palabra para que ellos le enseñaran al mundo, para que vieran que es un Dios moral, un Dios que quería un cambio de vida. Sin embargo, ellos en esta parte fracasaron tremendamente. ¿Sabe por qué? Porque ellos no salieron a hablar del Evangelio. Ellos más bien se apartaron del mundo, se apartaron de los gentiles. Por eso hicieron esa barrera entre los gentiles y los judíos. De tal manera entonces que ellos cortaron todo contacto con esta gente. Cortaron todo contacto con esta gente. Ellos creyeron que Dios era exclusivo para ellos y también la palabra. Y eso nunca fue así, el plan de Dios. Nunca lo fue. No lo entendieron ellos, fracasaron tremendamente, mis hermanos. Se tornaron separatistas por eso, se prejuiciaron, construyeron barreras, divisiones entre ellos y todo el resto de los pueblos del mundo. Este hermano prejuicio se arraigó fuertemente en sus mentes y corazones. Comenzaron a llamar perros a los demás. ¿Qué imagínese usted? Se llenaron de orgullo por ser un pueblo elegido, por tener al Dios verdadero, por tener la palabra verdadera de Dios. Se llenaron de orgullo y comenzaron a llamar perros a las otras naciones, a los gentiles. Qué tremendo, mis hermanos. Es más, ellos ni siquiera daban ayuda a una mujer que estaba dando a luz gentil. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían, si ayudamos a una mujer gentil a dar a luz, van a ser otro gentil, otro inmundo. Qué tremendo, hermano, mis hermanos. Y si uno mira bien la ley judía, ellos habían añadido otras leyes que Dios nunca había dado. Discriminatorias, por cierto. Separatistas. Hermanos, era tremendo esos prejuicios que ellos tenían. Estos prejuicios eran una barrera total, mis hermanos, al Evangelio. Por eso no compartían el Evangelio y esperaron 10 años para compartir el Evangelio, hermano, a un gentil. Pero ¿sabe qué? Dios tuvo que intervenir. Por eso vemos el capítulo 10 encajado aquí, en este libro de los Hechos. Para entender, porque si ellos no hubiesen sido tocados, si Dios no hubiese derribado las barreras prejuiciales o de prejuicio que tenían ellos, ni usted ni yo hubiésemos sido salvos. Pero Dios tuvo que intervenir. Pero lamentablemente, les digo, los prejuicios no solamente son de ellos, también son nuestros, los evangélicos. Y ahí vienen precisamente los prejuicios evangélicos. Primero, entre creyentes. Podemos hablar de aquellos que creen antipatía al dar opinión hoy día acerca de otro miembro de la iglesia.
sin verificar los hechos pasados o presentes del hermano o hermana. Para eso está la lengua muchas veces, ¿no? Oye, no te juntes con este hermano porque viene de otra iglesia y está así que por acá, y comienza a murmurar. Ni siquiera conocemos a la persona bien y ya hay alguien que te predispone a pensar mal de la persona, a prejuiciar a la persona. Y entonces cuando lo vemos, ya la miramos recelosa, que me ha dicho esto, y entonces ya la miro extraño. Y a veces no se equivocan algunas personas, ¿ah? Cuando yo he ido a visitar, que hay personas que no vienen a la iglesia ya, me dicen, pastor, es que no sé, percibo una mirada extraña, me miran mal. Y yo pienso cuando preparaba esto, razón tiene. Porque de repente alguien con una lengua larga prejuició la mente de alguien, de otro cristiano. Por eso la mirada cambia, ¿no es cierto? Ya no es una mirada limpia, una mirada de amor, transparente, honesta, franca. Ya no hay una mirada así. Hermanos, cuidado con eso. Dios por eso odia, abomina la murmuración, abomina la chismosería, porque trae hostilidad a la iglesia, crea enemigos en la iglesia. El prejuicio, hermanos, es pecado cuando discrimina, cuando comienza a mellar el testimonio de una persona. ¿Qué nos interesa que haya pecado hace 10 años atrás y todavía te lo cuenta como que si fuera presente? Porque cristianos hacía. Y es lamentable cuando te cuentan de alguien un pecado pasado de hace 15, 20 años atrás. Y todavía preguntan, ¿habrá cambiado? Cuidado con eso. ¿Y qué decir el creyente que se siente superior a los demás? El orgullo también, mis hermanos, es un aliciente para el prejuicio. Cuando me creo más que los demás. ¿Qué problema es ese? Serio problema. Creo que los demás son incapaces, que saben menos que yo. Soy más espiritual porque leo más mi Biblia, porque oro más, etcétera, etcétera. Y estoy pensando que soy mejor que los demás. Y discrimino a los demás. No, tú no oras, yo sí oro, así que yo soy más espiritual que tú. Discriminación. Prejuicio. Ni qué decir con los que hacen misiones. Hay quienes no hacen misiones, mis hermanos, y no se comprometen con misión ni siquiera para la ofrenda, orar o ir, porque son prejuiciosos. ¿Para qué se van tan lejos? Si acá también hay que compartir el evangelio. Olvidando que Hechos 1:8 hay que hacer un evangelismo simultáneo. No es por turnos, ¿ah? A veces se piensa eso, ¿no? Que primero nuestra Jerusalén, luego nuestra Judea, luego Samaria, y hasta el último de la tierra. Hermano, el pasaje nos dice eso. Es todo en conjunto, es simultáneo. ¿Prejuicios para qué? ¿En qué se gastará ese misionero que envían ustedes? ¿En qué se gastará la plata? Prejuicios. No doy, no oro ni envío, ni voy a las misiones. Qué pena, mis hermanos, y es peor cuando las misiones requieren sacrificio. Hermano, ¿va a haber colchonete, colchón paraíso? No hay, hermano, hay pellejo. Ah, no, entonces no voy. Hermano, ¿hay bañito en la casa donde vamos a ir? No, hermano, hay un silo. Ah, entonces peor, no voy entonces. ¿Sabe qué significa eso? Discriminación. No aceptar que las personas ya tienen un silo y no un baño como usted la tiene en casa. Indirectamente le está diciendo, ¿sabe qué? No voy porque esa gente no tiene nada para mí. Orgullo, hermano. Y otras cosas más, se lo dejo como tarea para usted. Pero con los no creyentes también hay situaciones similares. Con los no creyentes. Porque no piensan de repente igual que nosotros, lo discriminamos. ¿Qué decir de uno que es recalcitrante? Por ejemplo, un gnóstico, un ateo, que siempre se opone. Usted ya le puso la cruz, el aspa, dice, este ya es un condenado al infierno. ¿Qué le voy a hablar del evangelio? Ya está perdido. El Espíritu Santo ya no obra en él. Lo descarté. Ya no oro por él,
ya no lo evangelizo, ya lo etiqueté ya. Prejuicio. Ya le dije, hay que hablar con un homosexual, con uno que tiene una ideología media, ¿no es cierto?, distorsionada. Están confundidos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Me junto con ellos como mis amigos que pueden ser? Sin contaminarme, por supuesto, con lo que ellos hacen, porque les amamos a ellos, ¿no es cierto?, para influenciarlos con el Evangelio de Cristo. Pero lamentablemente también somos homofóbicos. Y eso significa discriminación. ¿Y significa qué cosa? Prejuicio. Cuando viene, por ejemplo, un testigo de Jehová a su casa, ¿qué hace usted? ¿Le echa agua? ¿Por qué cristianos hacían? Estos pecadores, estos perdidos, y comienza a hablarles duro con la palabra, si no le pega con la Biblia misma, ¿no es cierto? ¡Ay, diabla! Mire, usted está equivocado, que por acá, y no sé cuándo. Somos discriminatorios con ese tipo de personas. Las encuestas, ¿saben qué dicen? Que los ateos a nosotros nos discriminan menos que los cristianos a ellos. Así dicen las encuestas. ¿Se dan cuenta cómo somos nosotros prejuiciosos? Y nos está costando llegar a ellos, precisamente por los prejuicios que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es lo que no permite que las hablemos con libertad del Evangelio. Ni que hablar con uno que tiene plata, con uno que tiene dinero. Como dice la palabra, que más fácil es que pase un camello por el huequito de una aguja que al cielo. Así que por tanto no le hablo el Evangelio. Allá que se pudra o se vaya al infierno con todo su dinero. Ya lo que etiqueté ya. No le comparto el Evangelio. O del jefe de mi trabajo, que de repente tiene un carácter duro. Yo le voy a hablar, se molesta, me puede sacar del trabajo si le hablo del Evangelio. Porque tiene un carácter. Pero se olvida que es un hombre o una mujer que también tiene necesidades. Y hay que orar que Dios nos dé la oportunidad de compartirles el Evangelio en el momento preciso de su necesidad. ¿Se da cuenta usted? Hermano, hay tanto. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Dios desprejuicia a Pedro. Número 2. Dios desprejuicia a Pedro. Versículo 28, parte B. Dice 28. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo lo desprejuició el Señor? Bueno, Él lo desprejuició primeramente estando Él en oración. Del 9 al 16 nos va a narrar cómo el Señor lo hizo. Pedro estaba en oración. Estaba esperando el almuerzo, tenía un gran hambre y en las tripas le sonaban, ¿no es cierto? Estaba con un hambre, dice. Le sobrevino un éxtasis. Mire, esta es la palabra éxtasis. Significa fuera de estar, estasis, estar, que tiene que ver con desplazamiento de la mente, sobresalir, aturdimiento, asombro, espanto, sobrecoger de asombro. Y lo pongo así, mis hermanos, y lo quiero explicar. ¿Sabe por qué? Porque algunos piensan de qué tiene que ver. Éxtasis, un temblamiento, tiembla, ¿no es cierto?, con los ojos para atrás. No, hermano, discúlpame, eso no es. Pedro no pasó eso. Bien claro lo dice, desplazamiento de la mente. ¿Sabe qué sucedió allí? Pedro fue transportado fuera de sí. Su atención fue tan concentrada en el cielo que perdió toda noción del mundo que lo rodeaba. Fue devorado por los pensamientos de Dios, transportado mentalmente fuera de este mundo, como un soñar despierto, pero tan enfocado que se pierde todo contacto con lo que le rodea. Así pasó. Y no un movimiento medio raro, medio diabólico ahí, como poseído. No, mi hermano, no se equivoque. Solamente los poseídos hacen eso. En la visión que vio Pedro, vio un lienzo que bajaba del cielo con animales inmundos y animales puros. Y Dios le dijo: Pedro, levántate, mata y come.
Le puso un par de cuchillos, ¿no es cierto?, en su mano seguramente. Hermanos queridos, Pedro se sorprende, le dice: Señor, pero como era muy ortodoxo judío, un recalcitrante religioso, etc., ¿sabe qué? Él dijo: no, Señor, Señor, no, si nunca he comido esto. ¿Por qué fue necesario que el Señor lo hiciera de esa manera? Porque Pedro no sabía, no pensaba que estaba prejuiciado. Él pensaba que actuaba con rectitud ante el pecado ritual de un hombre pagano y romano. Pero él necesitaba aprender realmente a dejar el orgullo, porque también había orgullo de otra manera en su corazón. Se sintió superior de manera racial. Soy judío, pueblo elegido por Dios. Tal vez era inconsciente de eso, pero lo tenía. De tal manera que Dios tiene que obrar desde el cielo. Dios mismo, mis hermanos, obró con esta tremenda visión. Y cuando le dijo: Pedro, mata y come, le estaba diciendo: lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo o común. Le estaba diciendo: Pedro, si yo puedo limpiar a los animales inmundos, entonces también puedo limpiar a las personas inmundas, a quien tú le llamas inmunda. Y él tiene que aprender que los gentiles no eran realmente inmundos. No lo eran. No lo eran como él lo pensaba. ¿Y por qué la comida? Interesante el detalle. ¿Por qué la comida? ¿Por qué tuvo que usar la comida? Porque precisamente ese es su problema. Comían animales inmundos. Y el Señor tiene que utilizar la comida para enseñarles una lección espiritual. Es interesante eso. Hermanos, el Señor es así. Él utiliza ejemplos del Antiguo Testamento, inclusive su palabra, para mostrarnos aspectos espirituales, como en este caso. Bueno, Pedro fue guiado por el Espíritu Santo del Señor, le habló al oído, le dice: Pedro, baja, atiende a estos hombres que yo te envío. Pero no sabían que eran gentiles. Así que él baja, abre la puerta, los encuentra de repente con el atuendo gentil. Y él se sorprende un poco, seguramente, ¿no? Y bueno, pero él no dijo más, no dijo nada. Les abrió la puerta y por primera vez hace pasar a unos gentiles a la casa. Por primera vez. Qué increíble, ¿no? Así que Dios tuvo que obrar de esa manera. Hermanos, Dios quiere a nosotros también revelarnos esto. Revelar cualquier paradigma cualquier molde, cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier prejuicio que podamos tener nosotros. Quiere mostrarnos a través de su palabra que está mal, que de repente es un obstáculo para que tú puedas crecer como cristiano, para que tú puedas evangelizar, para que la unidad de Cristo se dé con firmeza, con fuerza. De repente hay algo de esto. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Como dice la palabra, yo pongo ahí un texto: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Tenemos que orar: Señor, analízame por favor si tengo esos prejuicios en mi propio corazón. Si hay algo arraigado de mi pasado allí, una forma, un molde tal vez que tengo muy fuerte allí y que sé que no está conforme a la palabra, Señor, cámbiame, obra en mí. Rapidito, ¿cómo Dios desea que tratemos con los prejuicios? Permíteme algunos textos rapidito. ¿Cómo Dios quiere que tratemos nosotros nuestro prejuicio? Primero, no juzgando según lo que parece. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y nos advierte: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Hermanos, no nos dejemos llevar por los comentarios de alguien. Necesitamos nosotros no dejarnos llevar por lo que parece a nuestros ojos, porque solamente Dios conoce el corazón y Él puede revelarnos a esa persona, no otro con una lengua larga. ¿Me entiende usted? Averigüe bien primero.
Mejor ni hable. Si usted tiene una sospecha, vaya usted, como dice la segunda parte, busque la verdad real. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Busque la verdad real. Hable con su compañero, con la persona, y dígale: tengo esta sospecha de ti. ¿Qué pasa? ¿Está pasando esto en tu vida? Y pregúntele directamente. No espere que otro se lo cuente, ni pregunte a otro: oye, ¿cómo es este hermano? ¿Cómo es esta hermana? No pregunte eso nunca. Vaya usted y hable con la persona. Pero también, mis hermanos, amando sinceramente a los demás. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hermanos queridos, hemos aprendido en esta campaña el verdadero amor, ¿no es cierto? El amor verdadero. Pues amemos con sinceridad. Yo no puedo amar si estoy hablando mal del hermano. Y decir: hermano, te amo, hermana, te amo, pero estoy hablando mal de ella o de él a otra persona. Y eso realmente es pecado, es abominable ante los ojos del Señor. ¿Cómo más? Matando todo espíritu de superioridad. Dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mate la superioridad, hermano, en su vida. El orgullo realmente hace que mire a las personas menos que nosotros. Prejuiciamos cuando uno es orgulloso. Y cuidado con eso. Finalmente, venciendo los propios prejuicios. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, los prejuicios no solamente se hace a los demás. Hay muchas personas que tienen prejuicios con ellos mismos. Antes de intentar algo, antes de hacerlo, dicen: pero ¿y si fracaso? ¿Y si esto? No puedo. Y, hermano, ellos creen que no pueden, están prejuiciados consigo mismos. Pero ¿qué dice el Señor? Todo podemos hacerlo, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermano. Podemos hacer tantas cosas en el poder del Señor. No se limite usted por sus prejuicios propios. Cuidado con eso. No le crea lo que usted fue engañado en el pasado, diciéndole: tú eres un bruto, un burro, que es, perdón la expresión, ¿no es cierto? Un tonto, un bueno para nada. Mi hermano, lo hemos creído muchas veces. Y si yo lo he creído y lo estoy creyendo, entonces ¿qué pasa? Estoy prejuiciado contra mí mismo. Cuidado, mi hermano. Hay que cambiar todo eso en el nombre de Jesús. Finalmente, mis hermanos, habiendo limpiado a Pedro, Dios usa a un desprejuiciado Pedro. Dios lo usa. Número 3. Hermano, Dios preparó a Cornelio. Dios preparó a Pedro para ese encuentro especial. Dios los humilló a ambos, a Cornelio y a Pedro. Y lo vemos de manera diferente. Cornelio aceptó que viniera un judío a compartir el evangelio. Pedro, por su parte, en humildad, obedeció al Espíritu Santo de Dios y fue. Y entonces logró, ¿no es cierto?, compartir el evangelio. Y es interesante eso, porque no se aprovechó de su condición. Cuando este hombre, Cornelio, que pensaba que era un ángel o algo divino, se apostró, dijo: levántate, Cornelio, no, yo soy hombre como tú. Y le habla el evangelio. Y mis hermanos, estos hombres fueron humillados y fueron humildes de corazón, y por eso Dios los reunió en esa condición. Mis hermanos, Pedro fue utilizado para unir a la iglesia. Mire usted el pasaje bíblico. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de su separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos y el trazo de ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Hermano, los gentiles fueron aceptados en la iglesia. Luego también la iglesia inicial también comprendió esto y fueron todos uno. Pero en segundo lugar y final, mis hermanos, ¿sabe qué? Fue para expandir el reino de los cielos a todas las naciones. Mire: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién lo dijo? Pedro. Y hablando precisamente a toda la iglesia, gentiles y judíos. Ya no había ni hombre ni mujer, dice la palabra allí, sino que todos eran uno. ¿Qué le parece? Realmente Dios utiliza a un desprejuiciado.
Conclusión, por favor. Mire, ¿cómo está su corazón y su pensamiento? ¿Cómo está su conciencia? ¿Ya descubrió qué prejuicio tiene usted? Por eso la pregunta final: ¿tiene usted algún paradigma, un modelo, ejemplo, molde, ideal, norma o regla que no está acorde con la palabra de Dios y que necesita cambiar con la ayuda del Señor? Usted sabe qué está pasando en su corazón y en su mente. Realmente el Señor le ayude a usted y a mí, a todos nosotros, a desprejuiciarnos, que el Señor lo haga en el nombre de Jesús, para que haya unidad total en la iglesia, para que haya, ¿qué cosa? Expansión del Evangelio. Amén. Oramos.